Ella se fue a vivir a la cabaña en la montaña, pero no sabía que el vecino millonario se enamoraría. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sonido de los neumáticos del coche crujiendo sobre la grava anunciaba el final de un largo viaje. Gabriela apagó el motor y permaneció sentada unos instantes, observando la cabaña de madera a través del parabrisas manchado por el polvo del camino. El sol comenzaba a ponerse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos naranja y rosa que se reflejaban en las ventanas empañadas de la construcción rústica. Respiró profundamente, sintiendo el aire puro de la montaña llenar sus pulmones. El silencio era casi palpable, roto apenas por el canto distante de los pájaros y el susurro del viento entre los pinos. Era exactamente lo que buscaba: soledad, paz y la oportunidad de reconectarse consigo misma. Bajó del coche y sus pies se hundieron ligeramente en la tierra húmeda. El olor a madera y musgo invadió sus fosas nasales, trayendo una sensación familiar de confort. Gabriela abrió la cajuela y comenzó a sacar sus maletas. Había traído solo lo esencial para su temporada de autoexilio. Entre sus pertenencias, una cámara fotográfica antigua llamó su atención. El equipo, guardado durante años en una caja en el fondo del armario, era un recuerdo tangible de tiempos más ligeros, cuando la fotografía era su forma de ver e interpretar el mundo. La llave de la cabaña estaba exactamente donde el propietario había indicado, debajo de una maceta de cerámica en el porche. Al abrir la puerta, Gabriela fue recibida por un ambiente acogedor aunque polvoriento. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas descoloridas, revelando una sala sencilla con muebles rústicos. Un sofá cubierto por una manta, a cuadros, una mesa de centro de madera maciza y una chimenea que sería su principal fuente de calor durante las frías noches. Mientras organizaba sus cosas, comenzó a llover. Primero, una llovizna suave, que pronto se transformó en una lluvia persistente, creando una melodía reconfortante en el techo. Gabriela encendió algunas velas, sin confiar todavía plenamente en la instalación eléctrica antigua, y preparó un té para calentar el cuerpo y el alma. Sentada cerca de la ventana, observando las gotas de lluvia correr por el cristal, COA permitió revivir los acontecimientos que la habían llevado hasta allí. El año anterior había sido una prueba de resistencia emocional, el fin de una relación desgastante, la presión creciente en el trabajo, la sensación sofocante de que su vida había perdido el rumbo. Cada decisión, cada elección parecía haberla alejado un poco más de quien realmente era. Un resplandor iluminó el cielo, seguido por el estruendo de un trueno que hizo estremecer las ventanas. Gabriela se envolvió más firmemente con la manta que había encontrado en el sofá, sintiendo el aroma a lavanda que emanaba del tejido. Fue entonces cuando notó un movimiento a través de la cortina de lluvia. Una luz se encendió en una cabaña vecina que no había percibido antes. La curiosidad la hizo acercarse a la ventana. A través de la cortina de agua, solo consiguió distinguir la silueta masculina moviéndose detrás de las ventanas iluminadas. No esperaba tener vecinos tan cercanos. La soledad era, después de todo, lo que buscaba. Pero algo en aquella presencia distante despertó una inquietud familiar en su pecho. Decidió ignorar la sensación y concentrarse en arreglar su nuevo espacio. Mientras desempacaba sus pertenencias, encontró un cuaderno en blanco que había comprado especialmente para esta ocasión. En las páginas vacías, planeaba reconectarse con su escritura, otro pasatiempo abandonado a lo largo de los años. En la primera página, escribió solamente una palabra: reinicio. La noche avanzaba y la lluvia no daba señales de cesar. Gabriela preparó la cama con sábanas limpias que había traído, sintiendo el cansancio del viaje pesar sobre sus hombros. Antes de acostarse, miró una última vez por la ventana. La luz de la cabaña vecina seguía encendida y por un momento tuvo la impresión de que la silueta también la observaba a través de la cortina de lluvia. Acostada en la cama, escuchando el tamborileo de la lluvia en el techo,
Gabriela se permitió sonreír por primera vez en mucho tiempo. Allí, lejos de todo y de todos, finalmente sentía que podía respirar de nuevo. Lo que no sabía era que el destino había preparado una sorpresa que transformaría completamente su búsqueda de paz interior. La mañana llegó con una claridad suave que se filtraba a través de la neblina. Gabriela despertó con el canto de los pájaros y el aroma de pinos mojados invadiendo su habitación por la ventana entreabierta. Sus músculos protestaron levemente cuando se levantó. Dormir en una cama diferente siempre exigía un período de adaptación. Preparó su desayuno, con calma, saboreando el lujo de no tener horarios que cumplir. Mientras el agua hervía para el café, tomó su cámara antigua y comenzó a limpiar las lentes con cuidado. El equipo aún funcionaba perfectamente, preservado por el cariño con que había sido guardado durante todos esos años. Decidió dar un paseo para conocer los alrededores de su nueva morada temporal. El aire estaba fresco después de la lluvia de la noche anterior, y pequeños charcos de agua reflejaban el cielo como espejos naturales. Gabriela comenzó a fotografiar, primero tímidamente, después con creciente entusiasmo. Cada clic del obturador parecía despertar una parte adormecida de su alma. Fue cuando estaba encuadrando un particularmente hermoso rayo de sol entre los árboles que escuchó pasos acercándose. Antes de que pudiera girarse, una voz familiar, terriblemente familiar, la hizo congelarse. «¿Gabriela?» El sonido de aquella voz hizo que su corazón saltara un latido. Bajó la cámara lentamente, intentando prepararse para lo que sabía que encontraría al girarse. Aún así, cuando sus ojos encontraron los de Eduardo, el impacto fue abrumador. Él estaba diferente del joven de sus recuerdos, por supuesto. Los años habían dejado su marca, cabello ligeramente canoso en las sienes, líneas de expresión más pronunciadas alrededor de los ojos. Pero aquella mirada seguía siendo la misma, intensa y penetrante como siempre había sido. Eduardo consiguió decir, su voz más firme de lo que esperaba. «Yo no sabía que estabas aquí». «Ni yo imaginaba encontrarte aquí», respondió él, una media sonrisa apareciendo en sus labios. «La cabaña al lado de la tuya es mía». Gabriela sintió el peso de aquella revelación. Su misterioso vecino de la noche anterior era justamente la última persona que esperaba encontrar en aquel refugio en las montañas. Eduardo, su primer amor, el hombre que había dejado una marca indeleble en su vida, estaba allí, a pocos metros de distancia. «Estás diferente», comentó él, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. «Tú también», respondió ella, notando cómo él parecía más contenido, más solitario quizás. El empresario exitoso que ocasionalmente aparecía en las páginas de revistas de negocios parecía haber dado lugar a una versión más introspectiva de sí mismo. «Todavía fotografiando», observó él, indicando la cámara en sus manos. «En realidad, acabo de volver a empezar», admitió Gabriela, sintiendo una vulnerabilidad inesperada al compartir esa información. Una ráfaga de viento más fuerte sacudió los árboles a su alrededor, haciendo que algunas gotas de rocío cayeran como una lluvia suave. El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de palabras no dichas y preguntas no formuladas. «¿Quieres un café?», preguntó él súbitamente. «Tengo una máquina italiana que hace un espresso decente, incluso aquí en medio de la nada». Gabriela dudó. Una parte de ella quería huir, mantenerse fiel a su plan original de aislamiento y autocuración. Pero había algo en el modo en que Eduardo la miraba, una mezcla de curiosidad y algo más profundo, que la hizo asentir. «Un café estaría bien», respondió, sorprendiéndose a sí misma. Caminaron lado a lado hasta la cabaña de él, manteniendo una distancia segura entre sí. El silencio entre ellos era denso, cargado de recuerdos compartidos y caminos divergentes. La cabaña de Eduardo era más grande que la de ella, pero mantenía la misma simplicidad rústica. A través de las ventanas,
Gabriela pudo ver estanterías llenas de libros y una laptop cerrada sobre una mesa de trabajo. Mientras Eduardo preparaba el café, Gabriela observaba discretamente el ambiente. Fue entonces cuando su mirada captó algo que hizo que su corazón se acelerara. En un estante parcialmente escondido, una fotografía antigua en un portarretratos simple. Era una foto de ellos, jóvenes y sonrientes, tomada en un tiempo en que el futuro parecía un lienzo en blanco lleno de posibilidades. «¿La guardaste?», murmuró, sin poder contener la sorpresa en su voz. Eduardo dejó lo que estaba haciendo, sus ojos encontrando la fotografía que ella observaba. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero solo asintió levemente, volviendo su atención al café. El aroma del café llenaba el ambiente mientras Gabriela y Eduardo se sentaban, en lados opuestos de una mesa rústica. El silencio entre ellos era puntuado apenas por el tintineo de las tazas y el crepitar suave de la leña en la chimenea. A través de la ventana, nubes pesadas anunciaban otra tormenta aproximándose. «Así que abandonaste todo para vivir en las montañas», comentó Gabriela, intentando mantener un tono casual mientras sus dedos jugaban con el borde de la taza. Eduardo esbozó una sonrisa enigmática. «No abandoné exactamente. Digamos que estoy redefiniendo prioridades. La empresa sigue funcionando, pero decidí que necesitaba tiempo para pensar». El famoso CEO Eduardo Mendoza necesitando tiempo para pensar. Las revistas de negocios tendrían un día de campo con esa información, bromeó ligeramente, sorprendiéndose a sí misma con la facilidad con que caía en un patrón familiar de conversación con él. «Las revistas no saben muchas cosas», respondió él, su mirada volviéndose más intensa. «Como no saben que aquel joven fotógrafo que siempre me acompañaba en los eventos corporativos eras tú». Gabriela sintió que su rostro se calentaba. Era verdad. En los primeros años después de la separación, había conseguido algunos trabajos fotografiando eventos empresariales. Más de una vez había fotografiado a Eduardo desde lejos, protegida por el lente de su cámara sin que él supiera que era ella detrás del equipo. «Era solo un trabajo», murmuró, pero ambos sabían que había más en aquella historia. Un trueno distante hizo estremecer las ventanas. Eduardo se levantó para encender más luces, y Gabriela notó una pila de periódicos antiguos cuidadosamente organizados en un estante. En la primera página de uno de ellos, un titular llamó su atención. «Imperio Mendoza, bajo nueva dirección. Heredero más joven asume control total de los negocios». «Fue después de aquel artículo que decidí que necesitaba una pausa», comentó Eduardo notando su interés. El precio del éxito comenzó a parecer demasiado alto. Gabriela asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «A veces necesitamos perdernos para encontrarnos de nuevo», dijo, más para sí misma que para él. El silencio que siguió fue interrumpido por un sonido metálico. Algo se había caído del estante cuando Eduardo movió los periódicos. Era una pequeña caja de metal, antigua y un poco oxidada. De ella diversos recortes de periódico se esparcieron por el suelo. Mientras ayudaba a recoger los papeles, Gabriela se congeló al reconocer su propio rostro en uno de los recortes. Era una pequeña nota sobre una exposición fotográfica que había realizado años atrás. En la foto ella sonreía, joven y confiada, sosteniendo su cámara. Al lado de esta había otras noticias sobre ella, pequeñas menciones en columnas sociales, críticas de sus exposiciones, incluso un artículo sobre un premio de fotografía que había ganado. «¿Tú guardaste todo esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Eduardo no respondió inmediatamente. Tomó los recortes de las manos de ella con cuidado, guardándolos nuevamente en la caja. «Nunca dejé de seguir tu vida, Gabriela, incluso desde lejos». La confesión flotó en el aire entre ellos, pesada de significados no dichos. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba, luchando contra una ola de emociones que amenazaba con desbordarse. La lluvia comenzó a caer afuera, primero suave, después con más intensidad. «¿Por qué nunca?», comenzó, pero su voz falló.
¿Por qué nunca me puse en contacto? Sans, completó él, su mirada fija en la lluvia a través de la ventana. Porque algunas veces el tiempo de la vida no colabora con nosotros. Cuando finalmente tuve el valor de buscarte nuevamente, supe que estabas comprometida. Gabriela sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Su compromiso con Ricardo, que había terminado hacía menos de un año, había sido un error desde el principio, un intento desesperado de seguir adelante, de construir algo estable después de años de relaciones superficiales. Eso fue un error, admitió, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad. Uno de los muchos que cometí intentando huir del pasado. Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos cargando una intensidad que hizo estremecer a Gabriela. ¿Y ahora? ¿Todavía estás huyendo? Antes de que pudiera responder, un resplandor intenso iluminó toda la cabaña, seguido de un trueno ensordecedor. Las luces parpadearon y se apagaron, dejándolos en la penumbra, iluminados solo por el fuego de la chimenea. En la oscuridad repentina, los contornos de los muebles danzaban con las sombras proyectadas por el fuego de la chimenea. Gabriela permaneció inmóvil, consciente de la presencia de Eduardo a pocos pasos de distancia. El sonido de la lluvia se intensificaba allá afuera, creando una cortina líquida que los aislaba del resto del mundo. «Creo que voy a necesitar velas», comentó Eduardo, su voz sonando más cerca de lo que Gabriela esperaba. Lo escuchó moverse por la cabaña abriendo cajones y armarios. «Déjame ayudar», se ofreció ella levantándose. Sus ojos ya comenzaban a adaptarse a la penumbra y logró distinguir la silueta de él cerca de un armario antiguo. Mientras buscaban las velas, sus dedos se tocaron accidentalmente sobre una superficie de madera. El contacto, aunque breve, envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Gabriela. Retrocedió instintivamente, derribando algo que hizo un ruido sordo al golpear el suelo. «Espera, déjame ver qué cayó», dijo Eduardo agachándose. «Es una caja antigua. No sabía que todavía estaba aquí». A la luz temblorosa de la chimenea, Gabriela vio a Eduardo examinar una caja de madera tallada, sus manos pasando sobre los detalles del objeto con una familiaridad que sugería reconocimiento. «Esto pertenecía a los antiguos dueños de la cabaña», explicó él, su voz cargando una nota de nostalgia. «La encontré cuando compré el lugar, pero nunca tuve el valor de abrirla». Gabriela se sentó a su lado en el suelo, curiosa. «¿Por qué no?» «Porque algunas veces es mejor dejar el pasado en paz», respondió, pero sus manos ya trabajaban en la cerradura oxidada. La caja se abrió con un crujido suave, revelando su contenido. Cartas antiguas, fotografías, amarillentas y un diario con cubierta de cuero. Gabriela tomó una de las fotografías con cuidado. Mostraba a una pareja joven frente a la cabaña, probablemente décadas atrás. Sus sonrisas radiantes contrastaban con la simplicidad del escenario. «Mira esto», murmuró Eduardo, sosteniendo el diario. Las páginas estaban llenas con una caligrafía delicada y regular. Está fechado en 1962. Gabriela se acercó para leer, y el movimiento hizo que sus hombros se tocaran. Ninguno de los dos se apartó. A la luz vacilante del fuego comenzaron a leer la primera entrada. «Querido diario, hoy llegamos a la cabaña. Emilio dice que es una locura abandonarlo todo por la incertidumbre de estas montañas, pero por primera vez en años me siento verdaderamente libre. El aire aquí tiene sabor a posibilidades». Las palabras los transportaron a otra época, otra historia de amor y recomienzos. Gabriela sintió un nudo en la garganta al percibir los paralelos con su propia situación. La mujer del diario, como ella, había buscado las montañas en busca de un nuevo comienzo. Ella también era fotógrafa, comentó Eduardo, pasando algunas páginas. Entre ellas, negativos antiguos habían sido cuidadosamente preservados. Mira las anotaciones sobre luz y composición en los márgenes. La tormenta rugía afuera, pero dentro de la cabaña el tiempo parecía haberse detenido. Gabriela y Eduardo continuaron leyendo, sus cabezas cercanas, compartiendo aquellos fragmentos de una historia de amor del pasado.
El diario hablaba de elecciones difíciles, de valentía para volver a empezar, de amor encontrado en los lugares más inesperados. ¿Cómo crees que terminó su historia?, preguntó Gabriela suavemente, cerrando el diario después de leer varias páginas. Tal vez algunas historias no necesitan terminar, respondió Eduardo, su mirada encontrando la de ella en la semioscuridad. Tal vez solo continúan de formas diferentes. Un relámpago iluminó el ambiente por un instante, revelando la proximidad entre ellos. Gabriela podía sentir el calor del cuerpo de Eduardo, escuchar su respiración suave. El aire parecía cargado de electricidad que nada tenía que ver con la tormenta. «Debería irme», dijo ella, su voz casi un susurro. «Se está haciendo tarde». «Está lloviendo muy fuerte», observó Eduardo, una preocupación genuina en su voz. «Tal vez sea mejor esperar a que pase la tormenta». Como para enfatizar sus palabras, un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas de la cabaña. Gabriela se estremeció involuntariamente y Eduardo, en un gesto automático, colocó su mano sobre la de ella. El toque de la mano de Eduardo sobre la suya provocó en Gabriela una avalancha de recuerdos. Recordó la primera vez que él tomó su mano, hace tantos años, durante una exposición de fotografía en la universidad. En aquella época, ella era solo una estudiante apasionada por el arte y él, un joven empresario que comenzaba a asumir los negocios de la familia. ¿Recuerdas aquella exposición?, preguntó ella, su voz casi inaudible sobre el sonido de la lluvia. ¿La primera vez que nos conocimos? Eduardo sonrió en la oscuridad, y aun con poca luz, Gabriela pudo ver el brillo nostálgico en sus ojos. ¿Cómo podría olvidarla? Estabas explicando la teoría detrás de una fotografía en blanco y negro. Hablabas sobre cómo las sombras eran tan importantes como la luz, y tú fuiste el único que se detuvo para realmente escuchar, completó ella, permitiéndose sonreír con el recuerdo. Todos los demás visitantes pasaban de largo, pero tú te quedaste allí haciendo preguntas, genuinamente interesado. Un trueno distante reverberó por la cabaña, haciendo que las ventanas temblaran. Gabriela se levantó caminando hasta la ventana para observar la tormenta. La lluvia caía en cortinas densas, transformando el paisaje en una mancha indistinta. «¿Sabes qué más recuerdo de aquella noche?», dijo Eduardo, uniéndose a ella cerca de la ventana. «Cómo brillaban tus ojos cuando hablabas de fotografía. Era como si hubieras descubierto todos los secretos del universo a través de aquel lente». Gabriela sintió un nudo en el pecho. Durante años después de la separación, había guardado su cámara, como si fotografiar fuera algo que perteneciera exclusivamente a aquella época de su vida. «Perdí eso en algún momento del camino», admitió. No solo la fotografía, sino aquel entusiasmo, aquella certeza de que estaba en el camino correcto. «¿Y ahora?», preguntó Eduardo suavemente. «¿Qué buscas aquí en las montañas?». Antes de que Gabriela pudiera responder, un ruido proveniente del ático llamó su atención. Era como si algo se hubiera caído. «Debe ser el viento», comentó Eduardo, tomando una linterna de un cajón cercano. «Pero es mejor verificar. ¿Quieres venir conmigo?». Gabriela asintió, siguiéndolo hasta la escalera que llevaba al ático. El haz de luz de la linterna bailaba en las paredes, creando sombras misteriosas. El ático era un espacio amplio, cubierto de polvo y lleno de objetos cubiertos por sábanas blancas. «Nunca había subido aquí», confesó Eduardo, moviendo la luz de la linterna por el ambiente. «Cuando compré la cabaña dejé todo como estaba». Un objeto parcialmente cubierto por una sábana empolvada llamó la atención de Gabriela. Al acercarse, percibió que era un caballete antiguo, y en él un lienzo cubierto. Con cuidado, retiró la tela, revelando una pintura que hizo que su corazón saltara. Era una reproducción casi exacta de la vista que se tenía desde el porche de la cabaña, pero décadas más antigua. «Es la misma artista del diario», susurró Gabriela, notando la firma en la esquina inferior del lienzo. «Carmen Gutiérrez, 1962». Mientras examinaban la pintura, otros objetos comenzaron a contar su propia historia.
Había más lienzos, fotografías enmarcadas, cartas amarillentas por el tiempo. Era como si el ático guardara no solo objetos, sino fragmentos de vidas vividas intensamente. «Mira esto», llamó Eduardo sosteniendo un sobre antiguo. Dentro de él, una carta fechada en 1963 comenzaba con palabras que hicieron que Gabriela contuviera la respiración. «Mi amor, si esta carta llega hasta ti». La luz de la linterna tembló ligeramente en las manos de Eduardo mientras leía en voz alta. «Sabe que cada decisión que tomé fue pensando en nosotros. El mundo allá afuera puede no entender nuestras elecciones, pero aquí en las montañas encontré el valor que nunca tuve en la ciudad. A veces es necesario perderlo, todo para encontrar lo que realmente importa». Gabriela sintió lágrimas formándose en sus ojos. Las palabras de Carmen, escritas hace tantas décadas, parecían hacer eco de sus propios sentimientos, sus propias batallas internas. Cuando levantó la mirada, encontró a Eduardo observándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «Es increíble cómo algunas historias parecen repetirse», murmuró él dando un paso hacia ella. En el espacio confinado del ático, iluminado solo por la luz temblorosa de la linterna, el mundo exterior parecía haber desaparecido completamente. El silencio en el ático era interrumpido apenas por el sonido amortiguado de la lluvia en el techo y sus respiraciones. Gabriela sostenía la carta de Carmen con manos temblorosas, sintiendo el peso de la historia que aquellas palabras cargaban. Eduardo permanecía cerca, su calor corporal, una presencia constante que ella no podía ignorar. «Hay más cartas», dijo él, moviendo la luz de la linterna hacia una pequeña caja de madera tallada. Dentro de ella, decenas de sobres organizados por fecha contaban la historia de Carmen y Emilio a través de los años. Gabriela tomó una de las cartas más recientes, fechada en 1980. «Mi amor, después de todos estos años, miro por la ventana y veo las mismas montañas que nos trajeron hasta aquí. Cada amanecer me recuerda por qué elegimos este camino, por qué decidimos confiar en lo que sentíamos». «Permanecieron juntos», susurró Gabriela, una mezcla de admiración y melancolía en su voz. «A pesar de todo, encontraron un camino». «No todas las historias necesitan terminar en separación», respondió Eduardo suavemente, su voz cargada de significado. Un relámpago iluminó el ático a través de la pequeña ventana circular, revelando, por un instante, las facciones de Eduardo con claridad cristalina. Gabriela vio en él no solo al empresario exitoso que las revistas retrataban, sino también al joven idealista que había conocido años atrás. «¿Por qué nunca me contaste sobre la carta?», preguntó repentinamente, la pregunta escapando antes de que pudiera contenerla. Eduardo se tensó por un momento. «¿Qué carta?». «La que mencionaste haber escrito. Más temprano dijiste que me habías escrito una carta años atrás». El silencio que siguió fue pesado. Eduardo desvió la mirada, moviéndose cerca de la ventana del ático. La lluvia continuaba, cayendo con fuerza, creando patrones hipnóticos en el cristal empañado. «Era una explicación», finalmente respondió, su voz baja pero firme, «sobre por qué tuve que partir de aquella manera, sobre la presión de la familia, las amenazas veladas de desheredarme si no asumía inmediatamente los negocios, sobre cómo pensaba que te estaba protegiendo al alejarme». Gabriela sintió que su corazón se encogía. «Pero yo nunca recibí esa carta». «Lo sé. Lo descubrí años después cuando encontré a Isabel en un evento benéfico». El nombre hizo que Gabriela se congelara. Isabel había sido su mejor amiga en aquella época, su confidente durante el período más difícil después de la partida de Eduardo. «¿Isabel?», preguntó, su voz temblando levemente. «¿Qué tiene que ver ella con esto?». Eduardo se volvió para mirarla, sus ojos reflejando la luz de la linterna. Ella confesó, después de algunas copas de champán, que interceptó la carta. Dijo que te estaba protegiendo, que yo no era lo suficientemente bueno para ti, que merecías a alguien que te eligiera por encima de todo. Gabriela sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies.
Recuerdos de Isabel consolándola, alimentando su enojo y decepción con Eduardo, comenzaron a tener un sentido terrible. Necesitó apoyarse en una antigua cómoda para mantener el equilibrio. Todos estos años, murmuró su voz entrecortada, todos estos años pensé que simplemente te habías ido sin mirar atrás. Y yo pensé que habías leído la carta y decidido que no valía la pena esperar, respondió Eduardo, dando un paso hacia ella. Que habías elegido seguir adelante sin mirar atrás. La revelación flotaba entre ellos como una nube densa, cargada de posibilidades perdidas y caminos no transitados. Afuera la tormenta comenzaba a disminuir, pero dentro del ático, una tormenta diferente estaba apenas comenzando. El resto de la noche pasó como un borrón para Gabriela. Después de las revelaciones en el ático, había regresado a su cabaña en un estado de entumecimiento emocional, apenas registrando la lluvia que aún caía suavemente. El sueño no llegó fácilmente, y cuando finalmente se durmió, sus sueños estuvieron poblados por fragmentos del pasado, mezclados con las palabras de las cartas de Carmen. El amanecer trajo consigo un cielo despejado y una claridad que parecía casi dolorosa. Gabriela se levantó temprano, sus pensamientos todavía un torbellino confuso de emociones y cuestionamientos. Tomó su cámara y salió a fotografiar, esperando que el acto familiar pudiera ayudarla a organizar sus pensamientos. El aire estaba fresco después de la tormenta, y pequeñas gotas de rocío brillaban como diamantes en la vegetación. Mientras caminaba, cada clic del obturador parecía capturar no solo imágenes, sino también fragmentos de su propia historia que necesitaban ser reexaminados bajo esta nueva luz. Fue cuando llegó a un pequeño claro que encontró algo inesperado. Un antiguo buzón oxidado, medio escondido entre los árboles. Parecía haber sido olvidado allí durante décadas, cubierto de musgo y parcialmente inclinado. Con cuidado, abrió la pequeña puerta oxidada. Dentro, protegido de la humedad por un sobre plástico ya amarillento por el tiempo, había un conjunto de cartas. Su corazón se aceleró al reconocer la caligrafía elegante de Carmen Gutiérrez. Eran más cartas, aparentemente nunca entregadas, todas dirigidas a Emilio. Con manos temblorosas, Gabriela abrió la primera carta. Mi querido Emilio, dejo estas cartas aquí, nuestro lugar secreto, porque sé que un día vendrás a buscarlas. Cada palabra que escribí lleva consigo un pedazo de mi corazón, una verdad que el mundo allá afuera tal vez nunca entienda. Gabriela se sentó en un tronco caído cercano, absorta en la lectura. Las cartas revelaban una historia de amor que resonaba dolorosamente con su propia experiencia. Malentendidos, interferencias externas, elecciones difíciles. Carmen escribía sobre sus miedos, sus esperanzas, su fe inquebrantable en el amor que compartían. ¿Qué encontraste? La voz de Eduardo la sobresaltó. Él estaba parado en la entrada del claro, observándola con una expresión curiosa. Más cartas de Carmen, respondió Gabriela levantando los sobres. En un antiguo buzón. Parece que este era un lugar especial para ellos. Eduardo se acercó sentándose a su lado en el tronco. El calor de su presencia era simultáneamente reconfortante y perturbador. Siempre tuviste un don para encontrar historias escondidas, comentó, una leve sonrisa en sus labios. A diferencia de ti que siempre preferiste esconder las tuyas, respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con el toque de amargura en su voz. La sonrisa de Eduardo desapareció. Gabriela, comenzó, pero ella lo interrumpió. ¿Por qué no intentaste encontrarme después? Después de descubrir sobre Isabel y la carta, ¿por qué no viniste a buscarme? La pregunta flotó entre ellos, pesada como las nubes de tormenta de la noche anterior. Eduardo permaneció en silencio por un largo momento, sus ojos fijos en las montañas distantes. Porque cuando descubrí la verdad, ya estabas construyendo tu vida con otra persona, finalmente respondió. Vi las fotos de tu compromiso en las redes sociales. Parecías feliz. ¿Quién era yo para reaparecer y posiblemente destruir eso? Gabriela dejó escapar una risa sin humor. ¿Feliz? Estaba tratando desesperadamente de convencerme a mí,
misma de que aquello era lo que quería. Una relación segura, predecible, sin sorpresas ni grandes emociones, exactamente lo opuesto a lo que tuvimos. ¿Y ahora?, preguntó Eduardo, su voz suave pero intensa. ¿Qué quieres? ¿Ahora? Gabriela miró las cartas en sus manos, pensando en Carmen y Emilio, en todas las historias de amor que necesitaron luchar contra el tiempo y las circunstancias para sobrevivir. Cuando levantó los ojos hacia Eduardo, vio en él no solo el pasado que compartían, sino también todas las posibilidades que aún no habían explorado. El momento fue interrumpido por el sonido estridente de un celular. Eduardo cerró los ojos por un instante, una expresión de frustración cruzando su rostro, antes de que sacara el aparato del bolsillo. «Es la empresa», dijo, después de revisar la pantalla. «Necesito contestar». Gabriela asintió, observándolo, alejarse entre los árboles mientras hablaba por teléfono. Su postura había cambiado completamente, los hombros más tensos, la voz más firme y profesional. Era como ver una transformación del Eduardo que ella conocía al empresario que el mundo esperaba que fuera. Aprovechó el momento a solas para continuar explorando las cartas de Carmen. Una en particular llamó su atención. Estaba fechada, exactamente un año después de la primera que habían encontrado. «Emilio, mi amor, hoy hace un año desde que elegimos este lugar como nuestro refugio. La gente en la ciudad no entiende por qué abandoné mi prometedora carrera como artista para vivir en las montañas. Dicen que estoy desperdiciando mi talento, pero ellos no ven lo que yo veo a través de mis lentes. La verdadera belleza está en el coraje de elegir tu propio camino, incluso cuando todos dicen que estás cometiendo un error». El sonido de pasos acercándose hizo que Gabriela levantara la mirada. Eduardo regresaba, pero su expresión era diferente, preocupada. «¿Problemas?», preguntó ella, aunque ya sabía la respuesta. «La junta directiva está presionando por cambios importantes», respondió él, pasando una mano por su cabello en un gesto de frustración. «Quieren que regrese a la ciudad inmediatamente para una serie de reuniones cruciales». Gabriela sintió que su corazón se encogía. Era como si el mundo real estuviera invadiendo brutalmente la burbuja de paz que habían construido en las montañas. «¿Cuándo necesitas partir?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «El helicóptero de la empresa está en camino. Llega en unas horas». Eduardo se sentó nuevamente a su lado, tomando una de las cartas de Carmen. «¿Sabes qué es irónico? Vine aquí buscando escapar exactamente de ese tipo de presión. Y encontraste más de lo que esperabas», completó Gabriela suavemente. «Mucho más», concordó él, sus ojos encontrando los de ella. «Gabriela, yo...» «No», lo interrumpió gentilmente. «No digas nada ahora, no cuando estás a punto de partir nuevamente». Eduardo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «No es como la última vez», insistió. «Volveré, si quieres que vuelva». Gabriela miró sus manos unidas, pensando en todos los años perdidos, en todos los malentendidos que los habían separado. «¿Cómo puedo estar segura?», susurró. En respuesta, Eduardo sacó algo del bolsillo de su chaqueta. Era una llave, antigua probablemente de la cabaña. «Quédate con ella», dijo. «No solo la llave de la cabaña, sino también la promesa de que volveré tan pronto como resuelva esta situación». «¿Y después?», preguntó Gabriela, aceptando la llave. «¿Qué sucede cuando regreses?». «Después», respondió él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios, «podemos intentar descubrir si algunas historias merecen una segunda oportunidad». El sonido distante de un helicóptero comenzó a resonar entre las montañas. Gabriela cerró los ojos, sintiendo el peso de la llave en su mano y el calor de la presencia de Eduardo a su lado. Cuando los abrió nuevamente, una decisión comenzaba a formarse en su mente, una que podría cambiarlo todo. El ruido del helicóptero se disipó en el horizonte, dejando a Gabriela sola con el silencio de las montañas y el peso de las palabras no dichas. En sus manos, la llave de la cabaña de Eduardo parecía quemar, un recordatorio tangible de promesas y posibilidades. Regresó a la cabaña de él,
ahora vacía, pero aún impregnada con su presencia. Sobre la mesa de la cocina, la taza de café a medio terminar contaba la historia de una partida apresurada. Gabriela caminó por el espacio, sus dedos deslizándose sobre los muebles, absorbiendo cada detalle que antes no había notado. Fue cuando su mirada cayó sobre una laptop cerrada encima del escritorio. A su lado, un post-it amarillo con la contraseña garabateada apresuradamente, Gabriela Montaña 2024. Su corazón dio un salto al darse cuenta de que incluso su contraseña llevaba su nombre. Con manos temblorosas, encendió la computadora. En el escritorio, una carpeta llamó inmediatamente su atención. Proyecto Reinicio. Dentro de ella, encontró decenas de documentos detallando planes para transformar la región en un centro de retiros artísticos, con estudios de fotografía, talleres y espacios para exposiciones. «Así que era esto lo que estabas planeando», murmuró al silencio de la cabaña, mientras examinaba los documentos. Los planes eran meticulosos, incluyendo la preservación de la naturaleza local y la participación de la comunidad. En uno de los archivos, encontró una nota personal. «Tal vez sea una locura construir todo esto con la esperanza de que algún día nuestros caminos se crucen nuevamente. Pero si aprendí algo con el tiempo, es que algunos sueños merecen el riesgo». Gabriela cerró la laptop, sintiéndose abrumada por los descubrimientos. Necesitaba aire. Tomó su cámara y salió del estudio, caminando hasta encontrar el punto perfecto con vista a las montañas. El sol comenzaba a ponerse, creando un espectáculo de colores en el cielo. Mientras fotografiaba, se dio cuenta de que ya sabía su respuesta. En realidad, tal vez siempre lo había sabido. Los días siguientes pasaron a un ritmo diferente para Gabriela. El antiguo estudio de Carmen se convirtió en su refugio, un espacio donde pasaba horas limpiando, organizando y, principalmente, fotografiando. Los equipos vintage, después de una cuidadosa restauración, aún funcionaban perfectamente, permitiéndole experimentar con técnicas antiguas de fotografía. Una mañana, mientras revelaba algunas fotos en el pequeño laboratorio improvisado que había montado, Gabriela recibió un mensaje inesperado. Era de Laura, su antigua editora en la revista de fotografía donde había trabajado. «Gabriela, necesito hablar contigo urgentemente. Tus fotos antiguas de Eduardo Mendoza están circulando en internet y causando furor. Aparentemente, alguien hackeó tu antiguo portafolio en línea y filtró las imágenes. La prensa está especulando sobre ustedes dos». Con las manos temblorosas, Gabriela abrió los sitios de noticias. Allí estaban fotografías que había tomado de Eduardo hace años, durante los eventos corporativos. Fotos que capturaban no solo al empresario exitoso, sino momentos de vulnerabilidad, miradas perdidas, sonrisas genuinas que ella conseguía capturar justamente por conocerlo tan bien. Los titulares especulaban sobre la relación entre el famoso empresario y la misteriosa fotógrafa. Algunas publicaciones ya habían descubierto su identidad y rastreado su historia hasta el presente, incluyendo su súbita mudanza a las montañas. Imperio Mendoza en transformación. CEO abandona reunión crucial y se aísla en las montañas. El amor secreto del empresario Eduardo Mendoza. La historia detrás de las fotografías. Gabriela Vargas, la fotógrafa que capturó más que 100 imágenes. Mientras leía los reportajes, su celular no dejaba de sonar. Antiguas amistades, colegas de trabajo, incluso Isabel intentó contactarla. Gabriela ignoró todas las llamadas, sintiéndose sobrecargada con la súbita exposición. Fue entonces cuando encontró un email de Eduardo. «Gabriela, imagino que ya habrás visto las noticias. No te preocupes por la exposición de las fotos. En realidad, me hicieron darme cuenta de algo importante. En cada imagen que capturaste, veo no solo quién era yo, sino quién siempre quise ser. Tú viste a través de las máscaras que usaba, mucho antes de que yo mismo pudiera hacerlo». La reunión con la junta directiva no fue sobre negocios, fue sobre cambios que vengo planeando desde hace meses, desde que compré la cabaña. El proyecto Reinicio no es solo un sueño,
Es mi respuesta a años viviendo una vida que no era verdaderamente mía. Tomé una decisión que va a impactar a mucha gente. Me estoy alejando de la presidencia del grupo. No es un final, sino una transformación. Quiero crear algo significativo aquí en las montañas, algo que una arte y naturaleza, que permita que otras personas encuentren su propio camino hacia la verdad. Pero antes de anunciar cualquier cosa públicamente, necesito saber, ¿cuál es tu verdad, Gabriela? ¿Qué es lo que realmente quieres? Estaré de regreso en 3 días. La decisión sobre lo que sucede después es tuya. Eduardo. Gabriela releyó el email varias veces, cada palabra reverberando en su corazón. Miró alrededor del estudio de Carmen, las fotografías que había tomado en los últimos días, los planes que comenzaba a formar en su mente para aquel espacio. Tomó su cámara y salió del estudio, caminando hasta encontrar el punto perfecto con vista a las montañas. El sol comenzaba a ponerse, creando un espectáculo de colores en el cielo. Mientras fotografiaba, se dio cuenta de que ya sabía su respuesta. En realidad, tal vez siempre lo había sabido. En medio de la reorganización, Gabriela descubrió una trampilla escondida bajo una alfombra desgastada. Dentro, encontró una colección de álbumes fotográficos cuidadosamente preservados. Las imágenes contaban la historia de la región a través de las décadas, las primeras familias que se establecieron allí, la construcción de las cabañas, celebraciones comunitarias, la evolución del paisaje. Carmen no era solo una fotógrafa, murmuró para sí misma hojeando los álbumes. Era la guardiana de la memoria de este lugar. El descubrimiento despertó algo en Gabriela. Usando su laptop, comenzó a crear un proyecto que unía pasado y presente. Digitalizó las fotos antiguas de Carmen, intercalándolas con sus propias imágenes de la región, creando una narrativa visual que atravesaba el tiempo. El trabajo la mantenía enfocada, ayudándola a procesar no solo sus emociones, sino también la creciente atención de los medios. Fue durante una de esas sesiones de digitalización que recibió una llamada de Laura, su antigua editora. Gabriela, necesitas ver esto. La historia de ustedes se ha vuelto viral de una forma inesperada. No son solo los chismes o especulaciones. La gente está verdaderamente conmovida por la historia de amor que tus fotografías cuentan. ¿Qué historia de amor?, preguntó Gabriela, confundida. La que está entre líneas en cada foto que le tomaste, la forma en que lo capturaste, es como si cada imagen fuera una carta de amor no enviada. Y ahora con él abandonándolo todo para vivir en las montañas, bueno, accidentalmente creaste la historia romántica del año. Gabriela colgó el teléfono sintiéndose simultáneamente expuesta y validada. Sus fotografías, que siempre fueron su forma más honesta de expresión, habían revelado al mundo un amor que ella misma había intentado negar durante tanto tiempo. Aquella noche, mientras organizaba una exposición improvisada en el estudio con sus nuevas fotos, Gabriela recibió un mensaje inesperado. Era de Isabel. Sé que no merezco tu perdón. Lo que hice hace años, pensé que te estaba protegiendo, pero en realidad estaba proyectando mis propios miedos en ti. Ver tus fotos ahora, la forma en que siempre lo viste, me di cuenta del daño que causé. Lo siento, Gabriela. Verdaderamente lo siento. Gabriela releyó el mensaje varias veces, sintiendo que el peso de años de rencor y malentendidos comenzaba a disiparse. Tomó su cámara y salió al porche del estudio, donde el atardecer pintaba el cielo en tonos de rosa y dorado. Mientras fotografiaba, pensó en cómo la luz siempre revelaba la verdad de las cosas. Cómo Carmen había usado su arte para preservar no solo imágenes, sino emociones, historias, momentos de transformación. Cómo sus propias fotografías habían inconscientemente documentado su historia de amor con Eduardo, incluso cuando ella intentaba negarla. El sonido de un coche acercándose llamó su atención. Su corazón se aceleró al reconocer el vehículo. Era el mismo que solía haber estacionado en la empresa de Eduardo años atrás, cuando fotografiaba eventos corporativos. Pero ahora el momento era diferente. La luz era diferente. Todo era diferente.
Eduardo estaba regresando 2 días antes de lo previsto, y Gabriela, con su cámara en mano y el corazón latiendo acelerado, finalmente sabía exactamente lo que quería fotografiar. El coche se estacionó frente al estudio y por un momento nadie se movió. Gabriela mantuvo la cámara levantada, capturando el instante exacto en que Eduardo salió del vehículo, su silueta recortada contra el cielo llameante del atardecer. Él parecía diferente, no solo por la ropa casual que sustituía los habituales trajes, sino por algo en su postura, una ligereza que ella nunca había visto antes. «Encontraste el estudio de Carmen», dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación maravillada, observando los cambios que Gabriela había hecho en el espacio. «En realidad, creo que él me encontró a mí», respondió ella bajando la cámara. «¿Cómo sabías de su existencia?» Eduardo sonrió subiendo los escalones del porche. «Está en los planes del proyecto Reinicio. Carmen dejó documentos sobre este lugar en los registros de la propiedad. Yo solo no sabía exactamente dónde. Estaba yo que tú lo encontrarías primero». Gabriela lo condujo al interior del estudio, donde su exposición improvisada cubría las paredes. Fotografías antiguas de Carmen se mezclaban con sus imágenes recientes, creando un diálogo visual a través del tiempo. Eduardo se detuvo ante una serie particular. Eran las fotos que ella le había tomado a lo largo de los años, ahora reveladas en gran formato. «Así que es así como siempre me viste», murmuró él, estudiando las imágenes con intensidad. «Es así como siempre fuiste», respondió Gabriela suavemente. «Detrás de los trajes caros y las reuniones directivas, este es el verdadero Eduardo que yo conocí, el que amaba el arte y tenía sueños más grandes que aquella oficina en el último piso». Eduardo se volvió hacia ella, sus ojos brillando con emoción contenida. «¿Sabes por qué regresé antes? La junta directiva finalmente aceptó mi propuesta. El proyecto Reinicio fue aprobado, pero con una condición». «¿Cuál?», no preguntó Gabriela, su corazón acelerándose. «Quieren que sea un proyecto conjunto, no solo un centro de retiros artísticos, sino un espacio que una arte y preservación ambiental. Y vieron tus fotografías, Gabriela. La forma en que capturas la esencia de este lugar. Te quieren como directora artística del proyecto». Gabriela sintió que el mundo giraba por un momento. «Pero, ¿y la exposición no autorizada de las fotos? ¿La invasión de privacidad?». Eduardo rió suavemente. «Aquello fue obra de Laura, tu antigua editora. Encontró las fotos en un respaldo antiguo y se dio cuenta de que era la historia perfecta para lanzar el proyecto. Solo estaba esperando el momento adecuado». «Laura, pero...». Gabriela se detuvo, recordando los mensajes insistentes de su ex editora en los últimos días. ¿Ella sabía del proyecto? «Fue una de las primeras personas que consulté cuando comencé a planear todo esto», admitió Eduardo. «De hecho, fue ella quien me contó que te habías alejado de la fotografía, que estabas buscando un nuevo comienzo. Y cuando supe que habías venido a las montañas, no pareciste sorprendido de encontrarme aquí», se dio cuenta Gabriela, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. «Digamos que tenía esperanza», respondió él, dando un paso hacia ella. «Pero nada de esto importa si no es lo que tú quieres. Esta es tu decisión, Gabriela. Sin presión, sin expectativas, solo la verdad». Gabriela caminó hasta una de las ventanas del estudio, observando las montañas que ahora conocía tan bien. Pensó en Carmen y sus fotografías, en cómo ella había elegido este mismo lugar para construir su vida. Pensó en el diario, en las cartas escondidas, en las historias de amor que habían sobrevivido al tiempo. Cuando se volvió hacia Eduardo, tenía su cámara en las manos nuevamente. «¿Sabes cuál es la parte más importante de la fotografía?», preguntó, encuadrándolo contra la luz dorada del atardecer. «No es capturar el momento perfecto. Es saber cuándo presionar el botón». El clic de la cámara resonó por el estudio, capturando el momento exacto en que el último rayo de sol iluminaba el rostro de Eduardo. Gabriela bajó el equipo lentamente, sabiendo que aquella fotografía sería diferente de todas las otras. Que le había tomado ya no era un registro del pasado, sino una promesa de futuro.
Quiero mostrarte algo, dijo, moviéndose hacia un área del estudio que había organizado especialmente en los últimos días. En una mesa antigua, había dispuesto todos los documentos y fotografías que había encontrado sobre la historia del lugar, incluyendo los planos originales del estudio diseñados por la propia Carmen. Carmen no creó solo un estudio fotográfico, explicó Gabriela mostrando los documentos a Eduardo. Tenía una visión mayor. Quería crear un espacio donde arte y naturaleza pudieran coexistir, donde las personas pudieran reconectarse con su creatividad lejos del caos urbano. Eduardo examinó los papeles con interés creciente. Exactamente como el proyecto Reinicio, murmuró admirado con las coincidencias. No son coincidencias, sonrió Gabriela, tomando un sobre amarillento. Encontré esta carta dirigida a los futuros propietarios de la tierra. Carmen escribió sobre su visión para este lugar, sobre cómo esperaba que algún día alguien continuara su legado. Ella creía que el arte tenía el poder de transformar vidas. Mientras Eduardo leía la carta, Gabriela continuó. En los últimos días he pensado mucho sobre recomienzos, sobre cómo a veces necesitamos perder algo para encontrar algo mayor. Carmen entendió esto hace décadas, y ahora, de alguna forma, su sueño encontró eco en nosotros. Gabriela, comenzó Eduardo, pero ella levantó la mano pidiendo continuar. Déjame terminar, pidió suavemente. Cuando vine a las montañas, estaba huyendo de la presión, de las expectativas, de mí misma. Pero aquí, entre estas paredes, antiguas y estas historias preservadas en el tiempo, encontré mucho más que un refugio. Encontré un propósito. Moviéndose por el estudio, Gabriela comenzó a mostrar las transformaciones que había planeado. Podemos expandir el espacio manteniendo su esencia histórica, crear talleres de fotografía analógica y digital, residencias artísticas, programas de documentación ambiental, no solo un centro de retiros, sino un verdadero laboratorio creativo en armonía con la naturaleza. Sus ojos brillaban mientras compartía su visión, y Eduardo la observaba con una sonrisa creciente, reconociendo en ella la misma pasión que lo había hecho enamorarse años atrás. Y hay más, continuó ella, caminando hasta una pared donde había montado un mural con fotografías recientes. En los últimos días, he fotografiado a las familias que viven en los alrededores, documentando sus historias, sus tradiciones. Existe una comunidad rica aquí, Eduardo. Personas que son parte de esta tierra desde hace generaciones. Cualquier proyecto que hagamos debe incluirlas, debe respetar y celebrar su conexión con este lugar. Eduardo se acercó al mural, estudiando las imágenes que mostraban rostros sonrientes, manos callosas por el trabajo, miradas que contaban historias de generaciones. Ya comenzaste, dijo suavemente. En pocos días, ya capturaste la esencia de lo que yo soñaba para este lugar. Gabriela sintió que su corazón se aceleraba con la proximidad de él. Tal vez sea porque siempre compartimos la misma visión, incluso cuando no lo sabíamos, incluso cuando la vida nos llevó por caminos diferentes. El sol se había puesto completamente ahora, y la luz dorada fue reemplazada por la suave luminosidad de las lámparas antiguas del estudio. En el silencio que siguió, el tiempo parecía suspendido, como si el propio universo aguardara la próxima palabra, el próximo gesto. Eduardo se acercó a una de las fotografías en el mural, una imagen particularmente conmovedora de un anciano enseñando a su nieta a plantar pinos jóvenes. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de tus fotografías?, preguntó, su voz suave en la penumbra del estudio. No es solo la técnica o la composición, es cómo consigues capturar la esperanza en cada encuadre. Gabriela se unió a él frente al mural, sintiendo el calor de su presencia. Aprendí eso de Carmen, respondió. En sus diarios ella siempre hablaba sobre cómo la fotografía no es solo capturar el presente, sino preservar posibilidades. Cada imagen es una puerta abierta hacia el futuro. Como nosotros, comentó Eduardo volviéndose para mirarla. Siempre fuimos una posibilidad no realizada, ¿verdad? Incluso durante todos estos años separados, incluso cuando intentábamos seguir adelante.
Siempre existía esa sensación de algo inacabado. Gabriela sintió que su garganta se apretaba con la emoción. «Es por eso que necesitamos hacer las cosas diferentes esta vez», dijo, su voz firme a pesar del temblor en su corazón. «No quiero simplemente retomar donde lo dejamos. Quiero construir algo nuevo, algo más grande que nosotros dos». Eduardo sonrió tomando su mano. «Es exactamente por eso que la junta directiva quedó tan impresionada con tus fotografías filtradas. No eran solo imágenes de un CEO en eventos corporativos, eran la prueba de que tú siempre viste más allá de las apariencias, siempre viste el potencial de transformación». Entonces, Gabriela vaciló entrelazando sus dedos con los de él. «¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo unimos nuestros sueños sin repetir los errores del pasado?». En respuesta, Eduardo la condujo hasta su mesa de trabajo, donde planos y proyectos estaban esparcidos. «Primero necesitamos ser completamente honestos el uno con el otro, sobre nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros límites». Gabriela asintió, tomando uno de los bocetos del proyecto Reinicio. «Y necesitamos mantener nuestra independencia. No quiero ser solo la fotógrafa de tu proyecto, Eduardo. Quiero ser una socia igualitaria, con voz activa en las decisiones». «Nunca esperaría menos de ti», sonrió él. «De hecho, ya incluí una cláusula en el contrato garantizando tu total autonomía creativa. El estudio de Carmen será tu dominio para desarrollarlo como mejor te parezca». «¿Y la empresa?», preguntó Gabriela, la preocupación evidente en su voz. «No quiero que abandones algo que construiste con tanto esfuerzo». Eduardo soltó su mano para tomar un documento de su carpeta. «Aquí está el acuerdo que cerré con la junta directiva. Continuaré como presidente del consejo, pero delegaré la gestión diaria a un equipo de confianza. Mi enfoque será desarrollar este proyecto, transformar estas montañas en un lugar donde arte y sustentabilidad puedan florecer juntas». Gabriela examinó el documento, impresionada con la claridad y determinación con que Eduardo había planeado cada detalle. Era un plan audaz que unía preservación ambiental, desarrollo sustentable y expresión artística. «Hay una cosa más», dijo ella, caminando hasta su bolso y sacando un sobre. «Mientras estuviste fuera, hice algunos contactos. Varios fotógrafos y artistas reconocidos ya han mostrado interés en participar en el proyecto. Quieren impartir talleres, hacer residencias artísticas, contribuir con sus experiencias». Los ojos de Eduardo brillaron con entusiasmo. «Entonces ya estabas planeando aceptar». Una mañana particularmente soleada, encontró a Gabriela y Eduardo sentados en el porche del estudio, tazas de café humeantes en las manos, mientras revisaban los últimos detalles del proyecto. La primera fase de reformas estaba casi concluida y el espacio ya comenzaba a tomar la forma que habían soñado. «Mira esto», dijo Gabriela, mostrándole a Eduardo su laptop. «Recibí 3 propuestas más de artistas interesados en nuestra primera temporada de residencias. Una de ellas es Alejandra Ruiz, aquella fotógrafa documentalista que acompaña a comunidades tradicionales». Eduardo examinó los portafolios con interés. «Perfecto para lo que planeamos. Ella podría ayudar a documentar las historias de las familias locales». El sonido de pasos en la escalera del porche interrumpió la conversación. Era doña Lupita, una de las habitantes más antiguas de la región, cargando una canasta cubierta por un paño bordado. «Les traje un desayuno», anunció con una sonrisa cálida. «Ustedes trabajan tanto que a veces se olvidan de comer bien». Gabriela sonrió, haciendo espacio en la mesa para la canasta. En los últimos días, la comunidad local se había vuelto parte integral del proyecto. No eran solo sujetos para ser fotografiados, sino participantes activos en la construcción de aquel sueño. «Doña Lupita», llamó Gabriela mientras la señora se preparaba para irse. «Encontré algunas fotografías antiguas de la fiesta de San Juan que solían hacer aquí. ¿Qué le parece si retomamos la tradición este año? Podríamos usar el espacio del estudio y los jardines». Los ojos de la señora brillaron con la sugerencia. «Sería maravilloso, hijita. Hace años que no celebramos como antes.
Voy a hablar con las otras familias. Después de que doña Lupita se marchó, Eduardo observó a Gabriela con una sonrisa suave. «Tienes un don especial para conectar a las personas», comentó. «Es como si siempre supieras exactamente cómo hacer que todos se sientan parte de algo más grande». Gabriela se sonrojó levemente con el elogio. «Aprendí eso de Carmen en realidad. En sus diarios hay varias historias sobre cómo usaba la fotografía para unir a la comunidad. No se trataba solo de tomar fotos, sino de crear memorias compartidas». Un grupo de pájaros pasó volando sobre sus cabezas y Gabriela instintivamente tomó su cámara para capturar el momento. Al bajarla, se dio cuenta de que Eduardo la observaba con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. «¿Qué pasa?», preguntó. «Estaba pensando en cómo te ves diferente ahora», respondió él. «Más ligera, más tú misma». Gabriela reflexionó sobre sus palabras. Era verdad. En los últimos días, había recuperado no solo su pasión por la fotografía, sino también una parte de sí misma que pensaba haber perdido. «Es porque finalmente entendí algo», dijo, volviéndose para mirarlo. «Todos estos años pensé que tenía que elegir entre amor y carrera, entre sueños personales y compromisos. Pero aquí, en este lugar, con este proyecto, descubrí que es posible tenerlo todo, siempre y cuando sea honesto y verdadero». Eduardo tomó su mano sobre la mesa, sus dedos entrelazándose naturalmente. «Y es por eso que funcionará esta vez», dijo suavemente, «porque ya no estamos tratando de ser lo que otros esperan de nosotros. Estamos simplemente siendo quienes realmente somos». El sol de la mañana bañaba el porche con una luz dorada, y Gabriela no pudo evitar pensar en cómo aquel momento parecía una fotografía perfecta, no porque estuviera meticulosamente compuesto, sino porque era genuinamente real. «¿Sabes qué más encontré en los diarios de Carmen?», preguntó, una sonrisa jugando en sus labios. «Ella escribió que a veces los mejores momentos son aquellos que no planeamos fotografiar. Son los momentos que simplemente vivimos». El proyecto avanzaba rápidamente, transformando no solo el espacio físico, sino también la dinámica de la región. La noticia del centro artístico en las montañas se había extendido, atrayendo interés de todas partes. Sin embargo, Gabriela y Eduardo se mantenían fieles a su visión original, un lugar que preservara la autenticidad y la conexión con la naturaleza. Una tarde, mientras Gabriela organizaba una serie de fotografías para la primera exposición del espacio, recibió una visita inesperada. Isabel estaba parada en la puerta del estudio, nerviosa y visiblemente emocionada. «¿Puedo entrar?», preguntó vacilante. Gabriela sintió un nudo en la garganta, pero asintió. Isabel caminó por el estudio, observando las fotografías en las paredes con ojos llorosos. «Es increíble lo que estás creando aquí», dijo finalmente. Tú, el tipo de cosa que siempre supe que serías capaz de hacer». «Isabel», comenzó Gabriela, pero la antigua amiga la interrumpió. «No, por favor, déjame hablar», pidió Isabel. «Pasé años convenciéndome de que había hecho lo correcto al esconder aquella carta, que te estaba protegiendo, pero en realidad estaba proyectando mis propios miedos, mis propias inseguridades. Verte ahora, tan realizada, tan en paz, me hizo darme cuenta de lo egoísta que fui». Gabriela observó a la mujer frente a ella, ya no la amiga que había traicionado su confianza, sino alguien que también cargaba sus propios arrepentimientos. «¿Sabes qué aprendí en los últimos meses?», dijo Gabriela suavemente. «Que a veces necesitamos perdonar no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. El pasado no puede cambiarse, pero puede comprenderse». Isabel se secó una lágrima que corría por su rostro. «Siempre fuiste mejor que yo para ver el lado bueno de las cosas», sonrió tristemente. «¿Crees que algún día podamos intentar reconstruir nuestra amistad?». «Un día a la vez», respondió Gabriela honestamente. «Como estas fotografías, algunas necesitan tiempo para revelarse completamente». Eduardo llegó más tarde ese día, encontrando a Gabriela sentada en el jardín del estudio, pensativa. «Isabel estuvo aquí», le contó cuando él se sentó a su lado.
¿Y cómo fue?, preguntó él, preocupación evidente en su voz. Diferente de lo que esperaba, admitió. Gabriela, me di cuenta de que guardar rencor solo me estaba impidiendo avanzar completamente. Perdonarla fue como revelar una foto que estaba atrapada en el negativo durante mucho tiempo. Eduardo sonrió con la analogía. Siempre tuviste esa capacidad de transformar experiencias en imágenes, comentó tomando su mano. Es porque la fotografía me enseñó a ver belleza incluso en los momentos difíciles, respondió ella. ¿Cómo ahora? Estamos construyendo algo nuevo sobre los cimientos de un pasado complicado, pero eso solo hace que todo sea más significativo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. En el jardín, los preparativos para la fiesta de San Juan que doña Lupita estaba organizando ya comenzaban a tomar forma. Banderines de colores bailaban en la brisa suave y el aroma de flores silvestres llenaba el aire. Mañana llegan los primeros artistas residentes, comentó Eduardo, cambiando de tema. ¿Nerviosa? Gabriela sonrió, recostando la cabeza en su hombro. Ansiosa, pero de una buena manera. Es como esa sensación antes de presionar el botón de la cámara. Sabes que algo especial está a punto de suceder. Algo especial ya está sucediendo, respondió él suavemente, besando la parte superior de su cabeza. La noche de la fiesta de San Juan llegó, transformando el espacio alrededor del estudio en un escenario mágico. Banderines de colores cruzaban el cielo estrellado, linternas de papel se balanceaban suavemente en la brisa nocturna y el aroma de platillos típicos llenaba el aire. La comunidad entera se había reunido para celebrar no solo la fecha festiva, sino también el renacimiento de aquel lugar especial. Gabriela circulaba entre los invitados con su cámara, capturando momentos de alegría genuina. Niños corriendo, con globos, parejas bailando al son de música tradicional. Doña Lupita enseñando recetas antiguas a los jóvenes artistas residentes que habían llegado durante la semana. Esto es exactamente como Carmen lo describió en su diario, comentó, con Eduardo, mostrándole un pasaje que había marcado. Las fiestas de San Juan en las montañas, con toda la comunidad reunida celebrando la vida y el arte juntas. Eduardo sonrió, observando la escena a su alrededor. Los primeros artistas residentes se habían integrado perfectamente a la comunidad, trayendo una energía nueva, mientras respetaban las tradiciones locales. En el estudio, una exposición improvisada mostraba el trabajo conjunto que ya se estaba desarrollando. Fotografías contemporáneas junto a imágenes históricas de Carmen, contando la historia de aquel lugar a través de diferentes miradas y épocas. «Vengan, vengan», llamó doña Lupita haciendo señas para que todos se reunieran. «Es hora de encender la fogata». La comunidad formó un círculo mientras se encendía la fogata, sus llamas danzando contra el cielo nocturno. Gabriela bajó su cámara por un momento, permitiéndose simplemente vivir aquel instante. «Saben», comenzó doña Lupita, su voz cargando el peso de la sabiduría de los años. «Cuando Carmen y Emilio llegaron aquí por primera vez, mucha gente no entendió. Les parecía extraño que una pareja dejara la vida en la ciudad para vivir en las montañas, hacer arte, buscar un sueño diferente». Hizo una pausa, sus ojos encontrando a Gabriela y Eduardo. «Pero nos enseñaron que a veces se necesita valor para seguir al corazón. Y miren lo que ese valor creó, un lugar donde arte y vida se mezclan, donde historias antiguas y nuevas se encuentran». Las palabras de doña Lupita tocaron algo profundo en Gabriela. Pensó en su propio viaje, en cómo había llegado allí buscando soledad y había encontrado mucho más: propósito, comunidad, amor renovado. Una de las artistas residentes, Alejandra Ruiz, se acercó con su cámara. «Gabriela, ¿puedo tomarles una foto a ustedes dos? Este momento necesita ser documentado». Gabriela vaciló por un instante. Estaba tan acostumbrada a estar detrás de la cámara que casi había olvidado cómo era estar del otro lado del lente. Eduardo percibió su vacilación y tomó su mano, atrayéndola suavemente hacia la fogata. «A veces», susurró en su oído,
Necesitamos dejar que otros cuenten nuestra historia. Con el calor de la fogata calentando sus rostros y el cielo estrellado arriba, Gabriela y Eduardo posaron para la foto. No una pose artificial o estudiada, sino un momento genuino de felicidad compartida. ¿Sabías que encontré otra carta de Carmen?, comentó Gabriela después, mientras bailaban al son de una música suave. Era diferente de las otras, escrita años después. En ella, Carmen decía que el verdadero milagro no fue haber encontrado este lugar, sino haber encontrado el valor para quedarse, para construir algo significativo. Eduardo la giró suavemente en el baile, el reflejo de las llamas de la fogata bailando en sus ojos. ¿Y qué piensas de eso? Gabriela sonrió, recostando la cabeza en su hombro. Creo que finalmente entiendo lo que quería decir. A veces, el mayor acto de valentía no es partir en busca de algo nuevo, sino reconocer cuando ya has encontrado tu lugar en el mundo. Un año pasó desde aquella noche de San Juan. El Centro Artístico de las Montañas, como se conoció al proyecto, se había transformado en un polo vibrante de creatividad y conexión. El antiguo estudio de Carmen, ahora cuidadosamente restaurado y ampliado, albergaba una sucesión constante de artistas, fotógrafos y soñadores que venían en busca de inspiración. Gabriela estaba en su oficina en el estudio, organizando las últimas fotografías para el libro que estaba a punto de lanzar, una obra que documentaba no solo la transformación del espacio, sino también las historias de las personas que formaban parte de él. En la pared detrás de su escritorio, la fotografía tomada por Alejandra en la noche de la fiesta ocupaba un lugar especial, junto al retrato histórico de Carmen y Emilio. ¿Ya estás lista?, preguntó Eduardo entrando en la oficina. Los invitados están empezando a llegar para la inauguración de la galería. Gabriela sonrió, cerrando su laptop. La nueva galería era la más reciente adición al complejo, un espacio dedicado a exposiciones que unían arte contemporáneo y memoria local. La primera muestra sería especial, una retrospectiva del trabajo de Carmen Gutiérrez, junto con fotografías contemporáneas que documentaban la continuación de su legado. Casi no puedo creer que llegamos hasta aquí, comentó Gabriela, levantándose para ajustar la corbata de Eduardo. Aún habiéndose alejado de la presidencia ejecutiva de la empresa, él todavía mantenía una elegancia natural, ahora combinada con una serenidad que antes no poseía. En realidad, respondió él, tomando su mano, creo que siempre estuvimos caminando hacia este momento. Cada elección, cada desencuentro, cada decisión nos trajo exactamente a donde necesitábamos estar. Juntos, bajaron hasta el jardín, donde una multitud diversa se reunía. Artistas residentes conversaban animadamente con habitantes locales, periodistas circulaban haciendo preguntas, y en el centro de todo, doña Lupita dirigía un equipo que servía platillos tradicionales de la región. Isabel también estaba. Allí, ahora una presencia más constante en sus vidas. El proceso de reconciliación había sido gradual, pero genuino. Se había convertido en una de las mayores defensoras del proyecto, usando sus contactos en los medios para divulgar el trabajo que se estaba desarrollando en las montañas. «Atención todos», llamó Eduardo, subiendo a un pequeño escenario, improvisado. Antes de abrir oficialmente la galería, Gabriela tiene algo especial para compartir. Gabriela se unió a él en el escenario, su corazón latiendo fuerte con la emoción del momento. Cuando llegué a estas montañas hace un año, comenzó, estaba buscando un lugar para esconderme del mundo. En vez de eso, encontré un lugar para crear un mundo nuevo. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros familiares en la audiencia. Carmen Gutiérrez escribió una vez que el verdadero arte no está solo en capturar momentos, sino en crear espacios donde nuevos momentos puedan florecer. Este lugar, este proyecto, es una prueba viva de esa verdad. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Gabriela continuó. La galería que inauguramos hoy no es solo un espacio para exposiciones. Es un testimonio de que los sueños no tienen fecha de caducidad, que el amor no conoce límites de tiempo.
y que a veces los mayores recomienzos ocurren exactamente donde nuestra historia comenzó. Eduardo tomó su mano y juntos cortaron la cinta que inauguraba oficialmente la galería. Mientras los invitados entraban para admirar la exposición, Gabriela permaneció un momento en el jardín, observando el sol ponerse detrás de las montañas que ahora llamaba hogar. Tomó su cámara, encuadrando el momento exacto en que los últimos rayos de sol atravesaban las nubes, creando un espectáculo de luz y sombra. Era una imagen que capturaba perfectamente todo lo que habían construido. Un lugar donde pasado y presente se encontraban, donde arte y vida se entrelazaban, donde amor y propósito caminaban lado a lado. En una mañana particularmente agitada, encontró a Eduardo en el jardín del estudio, donde examinaba planos para una nueva expansión del espacio. «Adivina lo que encontré», dijo ella, sentándose a su lado con un sobre antiguo entre las manos. Estaba organizando los archivos de Carmen y descubrí algo increíble. El sobre contenía un proyecto detallado para una escuela de artes en las montañas. Carmen había dibujado cada detalle: aulas al aire libre, espacios para talleres prácticos, alojamientos integrados a la naturaleza. Era sorprendentemente similar a lo que ellos estaban construyendo ahora. «Es increíble cómo los sueños pueden atravesar generaciones», comentó Eduardo, estudiando los dibujos. «Es como si Carmen nos estuviera guiando todo este tiempo». «Y no es solo eso», continuó Gabriela, sus ojos brillando de 1900 entusiasmo. «Doña Lupita me contó que varios niños de la región han mostrado interés en aprender fotografía. Se quedan observando a los artistas residentes trabajando, haciendo preguntas, queriendo participar». Eduardo sonrió, reconociendo el brillo en los ojos de Gabriela. Era el mismo que tenía cuando una nueva idea comenzaba a formarse. «Estaba pensando», prosiguió ella, «¿y si creáramos un programa educativo? Algo que uniera el conocimiento de los artistas residentes con el entusiasmo de los niños locales. Podríamos comenzar con clases de fotografía, pero expandirnos a otras formas de arte también, como una escuela de artes comunitaria», completó Eduardo, ya visualizando las posibilidades. Exactamente como Carmen soñó. En ese momento, fueron interrumpidos por voces animadas. Un grupo de niños locales se acercaba, liderado por Mariana, la nieta de doña Lupita, que cargaba orgullosamente una cámara antigua. «Tía Gabriela», llamó Mariana, corriendo hacia ella. «Mira lo que me dio la abuelita. Era de doña Carmen, la guardó todos estos años. ¿Me puede enseñar a usarla?» Gabriela tomó la cámara con cuidado. Era un modelo similar al que Carmen usaba en sus primeras fotografías en las montañas. El destino, una vez más, parecía tejer sus conexiones invisibles. «Claro que puedo, Mari», respondió Gabriela, intercambiando una mirada significativa con Eduardo. «De hecho, creo que podemos hacer mucho más que eso». Los niños se reunieron a su alrededor, curiosos y entusiasmados, mientras Gabriela comenzaba a explicar los principios básicos de la fotografía. Eduardo observaba la escena con una sonrisa, recordando cómo se había enamorado de ella años atrás, justamente por su capacidad de compartir su pasión por el arte de forma tan natural y cautivadora. «¿Sabes?», Sa comentó más tarde cuando estaban solos nuevamente, «creo que finalmente entendí por qué este lugar es tan especial. No es solo por la belleza natural o por la historia rica. Es porque aquí los sueños no tienen fecha de caducidad. Simplemente pasan de una generación a otra, creciendo y transformándose». Gabriela sonrió, tomando su cámara para capturar el atardecer que comenzaba a pintar el cielo. «Como una fotografía que nunca deja de revelarse», completó, mientras el clic del obturador resonaba suavemente en la paz de la tarde. El primer día de clases en la recién inaugurada Escuela de Artes Carmen Gutiérrez amaneció con una niebla suave cubriendo las montañas. Gabriela estaba en el antiguo estudio, ahora transformado en un espacio educativo vibrante, organizando los materiales para su primera clase de fotografía. Las paredes, antes vacías, ahora exhibían una línea de tiempo visual, comenzando con las fotografías históricas de Carmen,
pasando por los registros de la transformación del espacio, hasta llegar a las primeras fotos tomadas por los jóvenes alumnos durante los talleres experimentales. ¿Nerviosa?, preguntó Eduardo, entrando al estudio con 2 tazas de café. Ansiosa, corrigió ella, aceptando la taza. Es como si estuviéramos cerrando un ciclo y comenzando otro al mismo tiempo. El sonido de voces animadas comenzó a llenar el espacio. Los primeros alumnos llegaban, una mezcla de niños y adolescentes de la región, junto con algunos adultos que habían decidido explorar su lado artístico. Entre ellos Isabel, que después de mucho dudar, se había inscrito en las clases de fotografía. «Nunca es tarde para volver a empezar, ¿verdad?», comentó Isabel tímidamente, acercándose a Gabriela. «Nunca», confirmó Gabriela con una sonrisa genuina, entregándole una cámara. La clase inaugural fue más que una simple introducción a la fotografía. Gabriela compartió la historia de Carmen. Habló sobre cómo el arte tenía el poder de transformar vidas y lugares, sobre cómo cada fotografía era una oportunidad de ver el mundo con nuevos ojos. La fotografía no es solo sobre capturar momentos, explicó a su atenta clase. Es sobre crear conexiones, preservar memorias, construir puentes entre pasado y futuro. Durante el ejercicio práctico, Gabriela observaba con emoción cómo cada alumno encontraba su propia mirada, su manera única de encuadrar el mundo. Mariana, especialmente, demostraba un talento natural con la cámara antigua de Carmen. Al final de la tarde, mientras los alumnos compartían sus primeras fotos, Eduardo reunió a todos en el jardín para un anuncio especial. «Hoy no marca solo el inicio de las clases», comenzó. «También es el día en que oficialmente expandimos el proyecto. A partir del próximo mes, el Centro Artístico de las Montañas se convertirá en una fundación. Todos los beneficios serán reinvertidos en becas y programas comunitarios». La noticia fue recibida con aplausos entusiastas. Gabriela, que no sabía del anuncio, miró a Eduardo con sorpresa y amor. Él había entendido perfectamente el espíritu del lugar. No se trataba de lucro o reconocimiento, sino de crear oportunidades y preservar un legado. Más tarde, después de que todos se habían marchado, Gabriela y Eduardo caminaron hasta el mirador cercano al estudio. El sol se ponía en el horizonte, creando un espectáculo de colores que ninguna cámara podría capturar completamente. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», dijo Gabriela apoyándose en el pecho de Eduardo mientras observaban el paisaje. «Es pensar que dentro de décadas otras personas encontrarán nuestras fotografías, nuestras historias, así como nosotros encontramos las de Carmen. Y tal vez ellas también encontrarán aquí el valor para seguir sus propios sueños». Eduardo besó suavemente la parte superior de su cabeza. «Y así el ciclo continúa», murmuró. Gabriela tomó su cámara una última vez aquel día, no para fotografiar el paisaje o el atardecer, sino para capturar su reflejo y el de Eduardo en la ventana del estudio, sus siluetas recortadas contra el cielo colorido, sus manos entrelazadas, sus sonrisas serenas. Era una imagen simple, pero que contaba una historia completa, de amor, de arte,